11. Y continuamos con esta importante, fundamental enseñanza sobre el temor de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Un nuevo día que nos permite reunirnos en tu nombre y bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y la guianza de tu Espíritu. Dios mío, Espíritu Santo de Dios Maestro, enséñanos, trae entendimiento a nuestros corazones y permite, Señor, que entendamos el propósito, Señor, de tu temor, el propósito de tu palabra para nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar, Señor, agradándote, Señor, siempre en temor y reverencia. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Es muy importante entender, hermanos, que el Salmo 90 es un salmo de Moisés, escrito por Moisés. Y en este salmo, Moisés expresa a través de sus experiencias con el Señor, a través de ser testigo de las maravillas de Dios, habla del poder, la gloria, la majestad de Dios y la debilidad del hombre, lo insignificantes que somos. Y habla, por supuesto, con autoridad en este salmo, porque él fue testigo de las maravillas de Dios. Dice que cuando era pequeño el Señor lo guardó y lo puso a señorear en Egipto, porque él fue uno de los 3 hombres más poderosos del mundo, con el faraón y el hijo. Y dice que en su momento el Señor lo llamó. Así que Moisés es testigo del poder, de las maravillas, también de la ira y de la indignación de Dios. Hoy que el Señor nos permita entender el propósito de esta palabra de hoy. Porque cuando el Señor llamó a Moisés, dice que él se presentó ante el Señor en el monte y dice que el Señor comenzó una relación con él cuando él se acercó a la zarza que ardía. A través de su vida Moisés mostró, una vez que fue llamado, obediencia, reverencia, honra a Dios. Y por eso vemos que a través del Antiguo Testamento, este es un hombre que en las sombras, en la tipología, en las figuras, era el Mesías que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo a la tierra de abundancia, a la tierra de bendición. Pero eran sombras, y él mismo profetizó en Deuteronomio 18 de que Dios iba a levantar otro profeta como él, pero ese iba a ser el Rey de Gloria, ese iba a ser el verdadero Mesías, la sustancia, el poder y la gloria de Dios sobre él. Así que este Moisés nos escribe acá con mucha propiedad, porque cuando el Señor lo llamó, Dios lo usó como su brazo poderoso para derramar su indignación y su ira sobre Egipto. Moisés fue testigo presencial y además el brazo que Dios usó para derramar su ira en cada una de las plagas de Egipto. Así que él vio cómo los animales morían, cómo la tierra se extinguía,
cómo los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos padecían y cómo vio la destrucción de ese país por la ira y la indignación de Dios. Entonces, Moisés aquí cuando nos escribe, él está hablando en primera persona. Él sabe lo que está hablando y por eso es importante que nosotros entendamos. Moisés fue un hombre que siempre estuvo en la presencia de Dios. Moisés, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Dios, mientras que el sumo sacerdote únicamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo y entrar con una cadena y entrar temblando y lleno de miedo porque podía morir si llevaba algún pecado y Dios inmediatamente lo consumía. Entonces, pero Moisés, por el contrario, podía entrar a la presencia, a la gloria de Dios cada que quería, al tabernáculo de reunión y al mismo Santísimo. Dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la gloria que estaba encima, dice que bajaba la gloria y ahí estaba Dios conversando con él. Moisés salía y la gloria se levantaba, para que veamos el poder y la maravilla, el amor del Señor hacia este hombre. Pero es importante que entendamos, hermanos, que bajo el temor de Dios, Dios no se casa con nadie. Dios no se casa con nadie. Es importante que entendamos eso. Moisés, a pesar de que vio cuando el pueblo llegó al monte y dice que Dios empezó a mostrar maravillas, el monte, el fuego, su indignación, su ira, dice que Moisés, o sea, en su carne propia, dice que él temblaba y se espantaba ante Dios. Pero en todo eso Moisés era solo un espectador. Muy importante que entendamos eso. Moisés era testigo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos testigos de las maravillas de Dios? ¿Cuánta gente usted ha conocido, borrachos, caídos en el pecado, en la miseria, en todo, y de un momento a otro gente transformada? O sea, hay muchos que simplemente son testigos, pero hay otros que pueden decir, yo soy uno de esos. Entonces, qué importante, hermano, dejar de ser un testigo. Y Dios llegó un momento en que ya no permitió que Moisés fuera simplemente un testigo, sino que Moisés fuera el actor principal. Porque una cosa es usted y yo ver la indignación de Dios y la ira de Dios derramada, que la podemos ver en tanta miseria y tanta cosa que Dios permite por el pecado del mundo. Y otra cosa es que esa indignación y esa ira se derrame sobre su vida y sobre la mía. Ahí está dispuesta a través de toda la Biblia. Porque Dios no se casa con nadie, y lo vamos a ver hoy por la palabra. Dios no se casó ni siquiera con su Hijo Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Se va a casar con alguien que simplemente haga una oración de fe, hermano, o que se congregue. La Biblia nos llama a servirle a Dios con temor y reverencia. Siempre. Entonces, qué importante que entendamos la bendita palabra de Dios. Llegó un momento en que el Señor trató a Moisés en una forma que Moisés ya pasó no solamente a ser testigo de la ira de Dios, sino a ser protagonista. 2 veces nos muestra la Biblia cómo la ira de Dios se derramó sobre Moisés. En una, dice que Moisés debía, según la ley de Dios, circuncidar a cada niño que nacía, y a Moisés se le pasó por alto circuncidar a uno de sus hijos. Y llegó un momento en que el Señor envió el ángel del Señor, dice, a encontrarse con Moisés, dice la Biblia, para matarlo. Pero ¿cómo así, pastor, para matar a Moisés? Si es que Moisés fue escogido por Dios, si Moisés subía a la presencia de Dios, estaba 40 días con Dios, hablando con Dios, y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Si llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés, déjame, yo acabo con todo este pueblo, 3 millones de personas, los consumo a todos, y de ti haré una nueva nación. ¿Cómo es posible que de un momento a otro Dios le dice a Moisés que lo va a matar? Y lo salvó la esposa. Entonces, eso es para que entendamos el contexto de la Biblia, hermano, y no sigamos viviendo una vida religiosa sin temor de Dios, hermano. Dios quiere poner, porque parte
del nuevo nacimiento es que Dios inyecta, implanta en su vida y en la mía algo sobrenatural. Uno de los espíritus de Dios que se llama temor de Dios. Lo implanta en la vida del creyente. Y si el creyente no tiene ese poder, porque ese poder es sobrenatural. Usted y yo no andamos en temor por estar tratando de evitar cosas y ponernos y vestirnos de la manera que no sentimos porque no nos ha llegado. No, cuando viene el poder de Dios, Dios transforma su vida y Dios hace que usted y yo lo agrademos sin problema. Entonces, la segunda vez es cuando el Señor le dice que le hable, que le dé agua al pueblo y que le hable a la peña. Y a pesar de que Moisés debía hablarle, ya conocía la indignación, conocía la ira de Dios, ya había sido testigo y protagonista. Ahora viene y en vez de hablarle a la peña, dice que se indignó con el pueblo, se le olvidó el temor de Dios, no santificó a Dios delante del pueblo, no puso en alto la gloria de Dios delante del pueblo y le pegó a la peña, y la peña era Cristo. Entonces la peña representaba a Cristo. Entonces dice que a pesar de que Dios lo había llamado como el redentor del Israel del desierto, como sombra, como figura, porque el verdadero redentor, la verdadera sustancia era Cristo, entonces Dios le había prometido que iba a llevar a ese pueblo a Canaán. Resulta que por el pecado de Moisés contra el temor reverente de Dios, Dios le dijo: no entrarás este pueblo a Canaán y de cierto morirás. Y así fue. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios en la Biblia no se casa con nadie. El mismo David, dice Dios de David que era un hombre conforme, Dios declara de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando pecó contra Dios, hermano, dice que Dios iba a acabar con David, iba a acabar con todo. Y David, un experto en arrepentirse y un hombre enamorado del Señor, porque Dios no se casa con nadie. Entonces, es muy importante, un hombre santo como Isaías, un hombre de Dios, un hombre que había escrito maravillas, llega un momento en que tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, hermanos, en Isaías 6, y dice que apenas vio que se empezó a mostrar el Señor, y dice que vio que las faldas del Señor cubrían todo el lugar, dice, y los hermanos, dice que los ángeles que estaban ahí volaban y se tapaban, imagínense, se tapaban para ir a hablar y decir santo, santo, santo. Se tapaban, hermanos, siendo santos, sin haber pecado nunca, siendo ángeles creados que nunca habían pecado, en la presencia del Señor, hermano, sentían esa reverencia ante Dios. Y viene este varón, Isaías, y dice que temblaba porque pensaba que iba a morir, porque en sus labios eran labios impuros. Entonces, vemos a través de la Biblia, y podemos seguir hablando, cómo Dios en su palabra no se casa con nadie, hermano. Eso por favor tengámoslo presente. No se casa con nadie. No importa las horas que usted estudie, no importa las carreras teológicas que usted haga, no importa lo que usted ore o yo, Dios no se casa con nadie. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así de sencillo. Entonces, muy importante que entendamos esto cuando Moisés viene y habla. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según debes ser temido. Muy importante. Muy importante. Debemos tener eso en cuenta. A nosotros se nos debe enseñar la palabra como es. La ira e indignación de Dios. ¿Por qué viene la ira e indignación de Dios? Por el pecado. Y si el pecado trae la ira y la indignación de Dios, hermano, ¿cómo no temer a Dios? ¿Cómo no temer? ¿Cómo no tener un temor reverente? Este varón era un hombre manso, pero con todo y eso, hermano, por una sola vez, hermano, que no honró a Dios, Dios no le permitió entrar a Canaán. Lo cortó, hermano.
Qué tremendo. Esto la Biblia dice en Primera de Corintios, hermano, 10, 6, 11 y Romanos, hermano, 15, 4, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta. De hombres santos de Dios. Tanto estaba Moisés en el corazón de Dios que en el Nuevo Testamento dice que cuando Cristo estuvo en la configuración, Dios envió a Moisés y a Elías, y ahí estaba Moisés hablándole a Cristo. Porque siempre fue temeroso de Dios, pero una sola vez que no honró, hermano, que no tuvo temor reverente delante de Dios, hermano, mire lo que sucedió. Porque es muy importante que nosotros nos preguntemos, si Dios es amor, hermanos, ¿qué inspira a Dios? Yo creo que a nadie acá Dios nos inspira temor. Porque el fundamento de la Biblia no es que el creyente tenga miedo de Dios, no. Sino que Dios nos muestra para que lo usemos como un recurso cuando nos apartamos del Señor. O cuando el pecado nos llama, es un recurso, porque la misma Biblia, el mismo Proverbios dice, hermano, que el temor de Dios, hermano, nos aparta del mal, del pecado. Entonces, si Dios es amor, hermano, ¿qué inspira a Dios? Debe inspirar paz, gozo, felicidad, hermano. Usted y yo como creyentes, hermano, tenemos que vivir ese gozo, esa paz, esa bendición de Dios. Nos sentimos bendecidos, hermano, porque sabemos que somos aquí simplemente pasajeros, que en cualquier momento nos vamos, así como hablaba ahorita mi hermano del pastor Moody, que cuando él se murió decía, en ese momento es que va a empezar mi vida. Porque en el próximo instante, cuando él abra los ojos, va a estar en la gloria de Dios. Así que, qué hermoso. Entonces, el creyente, nosotros debemos sentir esa paz, ese gozo, esa felicidad, hermano, al pensar en Dios. No miedo, no temor, no temblor. Pero, ¿qué nos inspira Dios? Lo que es Dios. La grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la indignación de Dios y más de 30 atributos de Dios. ¿Qué le inspira a usted y a mí Dios cuando pecamos? Cuando nos deleitamos en el pecado. ¿Qué nos inspira? ¿Nos inspira temor? ¿O qué nos inspira? Por eso es muy importante, hermano, que el temor es una herramienta que Dios pone para bendecirnos. Lo tenemos que ver así. Por ejemplo, mire cómo traduce la versión Pueblo de Dios para Todos, ese mismo verso 11. Dice, Dios mío, ¿quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Será igual al temor que tú inspiras? Temor, temblor. Dios debe inspirar un temor reverente, un amor, hermano, un agradecimiento. Cuando uno piensa en Dios, uno piensa en agradecimiento por su misericordia, por su sanidad, por todo lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Lo primero que debe venir a nuestra mente. Pero cuando pecamos, ¿qué inspira a Dios en su vida y en la vida? ¿Qué nos inspira? Miremos a Moisés, miremos a David, miremos al Señor Jesucristo, que la Biblia dice que a pesar de que fue molido por nuestros pecados, que la paz que usted y yo podemos experimentar, hermano, el juicio vino sobre Él para que usted y yo experimentáramos vida, verdadera vida, gozo, paz, hogares estables hasta que no muramos, bendición y vida eterna. Y dice que con todo eso, hermano, Dios, hermano, tremendo lo que hizo con su hijo. Dice que el Señor en Getsemaní le rogó 3 veces, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? El pecado de toda la humanidad que iba a venir sobre él. Porque a partir de ese segundo, Dios se iba a apartar de él. Y a partir de ese segundo, ya Dios no lo iba a proteger. Ya iba a estar en manos del mundo y de Satanás. A partir de ese momento.
Y Él lo confirma en la cruz cuando le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no se casa con nadie, hermanos. Porque en ese momento Cristo lo representaba, todos sus pecados y los míos estaban en Él. Y Dios no puede saber nada con el pecado, por eso lo dejó. Dios no se casa con nadie, no se casó con su Hijo Jesucristo. Se va a casar con algún sinvergüenza que diga que es pastor o creyente y que vive una vida independiente de Dios. Eso no es bíblico, es antibíblico y perverso. Cuidado. Cuidado con que la salvación no se pierde. No es que la salvación no se pierde, es imposible que se pierda. Pero usted sí le puede decir: no quiero más rey que César. Eso sí lo puede decir usted. No te quiero más como rey de mi vida, déjame reinar a mí. Déjame en mi vida, déjame con mi muchacha, déjame en mi pecado, déjame en el mundo, en las riquezas. Eso sí, pero Dios nunca se va a apartar. Usted y yo, eso es lo que le decimos: quítate de acá. Así como le dijeron a Cristo a los judíos. Dice que era el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que los hijos del reino, hermanos, del reino, Él vino a morir por ellos, Él vino a restaurarlos a ellos, Él vino a hacer maravillas con su pueblo judío. Pero dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo desecharon. Y después le dijeron: no te queremos como rey sobre nuestra vida, queremos a César que reine sobre nosotros. Y terminaron diciéndole que la sangre de ese crucificado sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así pasó al pie de la letra. Ojo, Dios no se casó ni con su pueblo, Él vino y Él dice: el que quiera venir en pos de mí, es el que quiera. El que quiera venir en pos de mí, es para el que quiera. Hermano, entonces, qué importante, hermano, que nosotros entendamos la palabra sobre la enseñanza, sobre el temor de Dios. Es la mejor herramienta que Dios puede poner en su vida y en la mía, hermanos. Porque con el temor de Dios, usted en su trabajo, a pesar de que tenga oportunidad de coger plata o de coger cosas, no lo va a hacer, porque hay una herramienta sobrenatural, celestial, que lo guarda a usted de pecar contra Dios y pecar contra el hombre. Entonces, el temor de Dios es muy importante, hermanos, muy importante. Así que Dios no se casa con nadie. Muy importante, hermanos. Dios mío, ¿quién conoce la fuerza de tu furia? Cristo conoció la fuerza de la furia y de la ira de Dios. Moisés fue el brazo poderoso a través de que Dios esparció su ira por toda parte. Cuando Coré pecó contra Moisés, pecó contra Dios. Y dice que él fue testigo cuando Coré, Natán, Abirán y On, dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Y después se cerró la tierra. Fue testigo de la ira de Dios. Hermanos, esto es una realidad. Es una realidad para que nosotros sigamos viviendo. Nos congregamos como cuando íbamos a misa. Y seguíamos fornicando, mintiendo, robando, matando, chismografiando, haciendo de todo. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano, no lo permitimos. ¿Será igual el temor al temor que tú inspiras? Nos dice. ¿Será que la gente que se aleja de Dios, le están sirviendo a Dios y de un momento a otro se alejan de Dios y comienzan a vivir la vida loca, independiente de Dios? ¿Les inspira temor su vida, su nueva vida? ¿Cambian a Dios por cosas, por pedazos de carne? ¿Les inspirará a Dios temor? Según Moisés, según la experiencia vivida de Moisés, porque hay salmistas, hay profetas que escribieron lo que vieron. Y a otros Dios simplemente les dio para que escribieran. Pero Moisés fue testigo presente y actor principal. Y aquí nos está escribiendo. Entonces, según este verso, este Salmo 90, el Salmo de Moisés, el verso 11, Moisés nos está aconsejando: el Hijo de Dios debe sentir miedo cuando viole el temor reverente a Dios. Y así nos apartaremos del mal. Porque lo primero que se viola, lo primero que usted y yo violamos es el temor reverente. Y si se viola el temor reverente, ¿qué queda? O sea, ¿qué es el temor reverente? Respeto, honra, agradecimiento, admiración, alabanza, adoración, servicio a Dios. Una vez que con el pecado se viola eso, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada, hermanos.
vivir sin el temor de Dios en nuestras vidas, en no respetar a Dios, en no respetar su palabra, sus mandamientos, ni tener temor de los juicios que el Señor dice que vienen. Aunque el Señor dice, hermano, dice que están reunidos en el cielo, y dice que están cantando, y dice que cantan los millares de millares y están ahí todos, y dicen, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Será que eso se cumple en ese pastor que mientras el pueblo adoraba a Dios y alababa, él estaba ya fornicando con una de las muchachas? Detrás de aquí, en una pieza detrás. ¿Será que eso se cumple? ¿Quién no te temerá, Señor? Aquí hay uno. Los pastores que solamente usan las ovejas para enriquecerse, que lo único que cuando entran ven la registradora sonar. ¿Quién no te temerá? Millones, Señor, millones de millones no te temerán. Pero dice que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hermanos, entonces, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, hermano? ¿Cuánta gente, cuántos creyentes aquí no temen a Dios? Y en todas las congregaciones. Es muy importante, hermanos, si usted y yo no experimentamos en carne propia, así como usted experimenta la bendición de Dios diaria en la comida, ¿cómo la experimenta? ¿Por televisor o en la prensa? No, usted la come, la experimenta. Si nosotros no experimentamos el temor de Dios en nuestra vida diaria, usted se monta al metro y allá hay situaciones, si usted no glorifica a Dios ahí, no muestra el temor reverente a Dios en el trabajo, con las propuestas, en la calle, en el mundo, con las muchachas, hermano, a pesar de que usted es una persona que no tiene relación con nadie o tiene una esposa, ¿cómo va a estar? Cada día el creyente, hijo de Dios, debe experimentar en carne propia el temor de Dios. Todo el día lo experimentamos. Si no, no conocemos a Dios. Ni tenemos idea de sus juicios. Dios espera siempre, dice la Biblia en muchos versículos, Dios espera de nosotros un temor reverente, no miedo. Aunque si Dios lo permite, dentro de 8 días y nos presta la vida y nos presta este lugar, dentro de 8 días vamos a hablar del temor reverente. Hoy no vamos a hablar del temor reverente. Pero Dios espera que usted y yo tengamos temor reverente, respeto hacia Dios, hermanos. Respeto, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el creyente, el que es hijo de Dios, el Padre, el Espíritu y el Hijo están en él. O sea que usted y yo pasamos a ser el tabernáculo y templo del Dios vivo. Entonces, cada que usted se mueve con Dios ahí, con la deidad ahí. Cada que usted y yo hacemos algo, Dios está ahí. Él espera ser reverenciado, espera ser honrado, espera ser temido, espera ser alabado, agradecido y honrado. Hermanos. Pero si lo tiramos en cada situación por una emoción, ¿cuántos por una emoción tiran un hogar? Por una canita tiran un hogar. Y eso que el mundo lo haga, pero un creyente hijo de Dios, hermano. Pero si tiramos, hermano, el temor de Dios tras nuestras espaldas, ¿qué queda? ¿Qué queda, hermano? Nos seguimos llamando cristianos, simplemente seguimos usando un lenguaje, una jerga religiosa. Dios te bendiga, todo es con Dios. Pero ¿cuál Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su vida es una mentira delante de mí, dice el Señor. Entonces, qué importante, hermanos. Entonces, si tiramos el temor de Dios tras nuestras espaldas, ¿qué queda? Lo que el Señor le dijo a los judíos, el pueblo de Dios. Los hijos del reino, dice, ellos sufrirán, hermano, y lo único que verán será un crujir de dientes, los hijos del reino. Crujir de dientes, porque viene un juicio. Mire lo que dice el Salmo 36, verso 1. Hermano y hermana, cuando a usted y a mí nos enseñan la palabra como está escrita, ¿sabe qué produce la palabra? Tiene 4 características. Dice que es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Cuando usted está expuesto a la verdadera palabra de Dios, la palabra lo toca, la palabra le pone temor, la palabra lo santifica, la palabra lo lava, la palabra nos limpia.
La palabra nos capacita para amar a Dios, para odiar el pecado y para amar su palabra, hermano. Pero cuando estamos expuestos a cuentos, como en la mayoría de lugares, hermano, ¿qué va a ser transformado uno? Si lo único que le están ofreciendo son liderazgos, dinero, hermano, pacte 10 millones y que va a obtener 100. Hermano, ¿cuál pacte? Nada. Lo único, el milagro más grande, hermano, para su casa, para su esposo, para cualquiera, es que comience a tener una relación con el Dios vivo. Y dice que con Él están las riquezas, el poder y la gloria. Eso es lo que necesitamos nosotros, un Dios vivo, pero a través de una palabra santa, viva, como está escrita. Dice el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, está diciendo el salmista. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, ese es el impío, pero hermano, yo pregunto, ¿usted y yo qué? Eso es el impío, ese es el que no tiene temor de Dios, ese es el que es sin ley, no respeta la ley de Dios. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo? ¿Será que en nuestra vida real, si hoy viniera el juicio de Dios, hermano, usted cree que qué pasaría? Si en este instante usted muere, ¿usted qué cree que para dónde, qué lo espera? Por eso dice, la iniquidad del impío, el pecado del impío, el pecado del malo, el que no tiene temor de Dios, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está bien en el mundo, pero en nosotros, ¿qué, hermanos? En nosotros. Entonces, venimos viendo que bíblicamente el temor de Dios, en el temor de Dios están incluidos o fusionados los dos conceptos de temor. Porque en el Nuevo Testamento se predica y se enseña mucho de que Dios es un Dios de amor, de que lo que hay que tener es temor reverente. Pues eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, y ya lo venimos viendo, de que en el concepto temor de Dios están incluidos tanto el temor reverente como el temor y el temblor, el espanto, el miedo y el juicio. Esos dos conceptos están ahí. Muy importante, hermano. Y aunque por supuesto el temor dominante en la Biblia que Dios quiere no es miedo. Dios no quiere que usted tenga miedo, pero no se refiere a Él, no se refiere, se refiere miedo al mundo, miedo aquí dice el Señor, no temas al que puede matar el cuerpo, más bien temer. Entonces hay que temer a Dios. Muy importante, muy importante. Entonces, pero el temor dominante en la palabra es el temor reverente, el respeto a Dios, la admiración a Dios, el agradecimiento a Dios, el temor a ofender a Dios, ese es. Pero no debe faltar, hermano, en nuestra vida, para cuando lo necesitemos, el temor de Dios. Porque el Señor dice que el temor nos aparta del mal. Que Dios nos llene de temor, al menos a mí. De temor, cuando yo vaya a hacer algo malo, que él mismo me produzca un espanto que empiece a temblar. Ojalá el Señor lo produzca en mi vida. Hermano, no debe faltar el temor y el miedo cuando haya razón. Cuando haya razón. Yo soy un ministro, estoy ministrando la palabra de Dios, vivo para Dios, tengo mi esposa y después por allá con otra. ¿Usted cree que si se llega a consumar eso, ya con el deseo ya se consumó? Delante de Dios ya no hay necesidad de ir a ningún hotel, porque ya la deseó, ya fornicó, ya adulteró contra Dios y contra la esposa. Que el Señor ponga ese temor, hermano. O sea, que cuando hay razón, hermano, hay que temblar para no consumar el pecado. Que Dios lo llene a usted y me llene a mí de ese temor, hermano. Temor, eso es parte del temor reverente. Entonces es muy importante. Porque ¿quién de los creyentes, hermano, hoy en día? Y desde que Dios creó el mundo, ¿quién es más santo que Adán antes de caer? Muy importante analizar la palabra, hermano. Nosotros somos llamados para analizar la palabra, no para leer la palabra. Dice que escudriñar, y escudriñar es ir y escarbar, ahondar, hermano, y hasta que encontremos la roca, la revelación de Dios. Adán, dice que la Biblia, que vivía en la perfecta gloria de Dios, era santo, absolutamente santo, sin pecado y sin mancha, a la imagen de Dios. Y con todo y eso Dios no lo amenazó, ¿o no? No le dijo Dios, el día que pecares, de cierto, ¿qué? Morirás.
¿Y quién de nosotros hoy en día, hermano, se parece a Adán, siquiera de aquí a 20.000 millones de millas? Nosotros estamos en proceso, pero todavía no hemos sido perfeccionados, hermano. Y mientras nos seamos perfeccionados, pueden pasar muchas cosas. Entonces, Adán, mire a Adán, analice la palabra, no trague entero lo que le dicen que la salvación no se pierde, no, analice. Adán era perfecto, hecho a la imagen de Dios, sin mancha, sin pecado, en la perfecta gloria de Dios, y vivía en la presencia de Dios. Y sin embargo, Dios lo amenazó. ¿Por qué? Hermanos, hay que entender la palabra de Dios. Por eso es que aquí nos reunimos los jueves para escudriñarla, para desmenuzarla. Entonces, era puro santo, hermano, y sin embargo, cuando pecó, ya había sido amenazado, y cuando pecó, ¿qué sintió? No, tranquilo, Señor, ahí pequé, pero ahí seguimos. No, la Biblia dice que en ese momento él murió, comenzó a morir, en ese momento. Y con él toda la humanidad. Mire el pecado, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Dios lo confrontó, Adán, y dice que Adán sintió miedo, pavor, temor, y se escondió. Porque esa es la reacción, hermano, que Dios espera cuando uno falla, hermano, que sintamos temor, hermano, y buscar la misericordia de Dios. ¿Y cuántos creyentes y ministros, hermano? Hoy en día el púlpito es de las cosas que más se mancha. El púlpito es de las cosas, hermano, usted no sabe que el púlpito se volvió un banco sin necesidad de pagarle a nadie. Usted simplemente deposita y eso todo para la casa del pastor. Eso se volvió, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La casa del Señor hay que sostenerla, porque si usted no sostiene la casa de Dios, entonces ¿dónde vamos a estar? Es una obligación delante de Dios, es un mandamiento de Dios en toda la Biblia, pero no para enriquecer a un hombre, sino para que nos congreguemos, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor, yo le oro todos los días, Señor, provéele a tu pueblo, provéele en abundancia, para que tu pueblo sostenga tu obra, para que tu palabra siga corriendo aquí, siga siendo glorificada. Pero Dios no llamó a ningún pastor a enriquecerse de las ovejas, eso es antibíblico y perverso. Entonces, ¿cuántos creyentes y ministros de Dios que pecan y no sienten ni siquiera remordimiento? ¿Sabe qué remordimiento? Ofendió a aquel y no siente, ¡ay, qué pesar, hombre! Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento, ni siquiera remordimiento sienten. Y después del culto, ¿qué pasa? Siguen iguales. No, debía haber un cambio, la palabra nos lava. El Señor le dijo a Pedro cuando quería lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, no me laves. Le dice, si no te lavo no tienes parte en mi reino. Y le dice Pedro, Señor, no me laves los pies, lávame las piernas, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. Y le dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La Biblia nos limpia, la Biblia nos transforma. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, a la manera de pensar del mundo, a lo que dice la televisión, a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los filósofos, sino ser transformados por medio de la renovación, cambio del entendimiento, para que podáis comprobar a través de la palabra de Dios cuál sea la perfecta y agradable voluntad de Dios, porque Dios quiere una voluntad perfecta en nuestra vida y Él nos capacita para ellos. Dios nos capacita para hacer su perfecta voluntad. Entonces, hermano, el ministro está aquí ministrando en pecado, a lo mejor como algunos que los han pillado con alguna por ahí y calladito hasta que Dios lo saca a la luz. Y se acaba el culto y siguen como si nada fuera. Y los hermanitos vienen con falta de perdón, no perdonan, raíces de amargura, odio, mentiras, borracheras, vicios, hermano, fornicación, de todo. Entran y salen del culto y siguen iguales. Y vuelven y entran. Hermano, eso es atesorar juicio para el día del juicio. La Biblia dice que de toda palabra mala que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Está sumando y está sumando. Nos tenemos que arrepentir. Si el ministro está en pecado, arrepiéntase. Y si el hermano de la persona está en pecado, arrepintámonos, hermano, porque no estamos permitiendo que la preciosa palabra, que es viva, es eficaz, es espíritu y es vida, opere su hermosura y su poder sobrenatural en nuestra vida. ¡Qué terrible! El ministro, en vez de cambiar, sigue ladrón, sigue robando. El creyente mentiroso sigue mintiendo y el que tiene falta de perdón sigue sin perdonar. No, nosotros venimos aquí a ser transformados,
a celebrar la resurrección, el poder de la vida y el reinado y la gloria de Cristo y el poder de su palabra en nuestra vida. A eso nos reunimos. Por eso dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién? ¿Habrá aquí alguien que no tema al Señor, hermano? Mire, revise su vida. Revise su vida. Revisemos nuestra vida. A ver si en nuestra vida, esto que dicen allá cantando en los cielos, ¿quién no te temerá, oh Señor? A ver si usted y yo somos uno de esos, para que cambiemos, porque el propósito de la palabra no es para matarnos acá, sino para que cambiemos, para que glorifiquemos a Dios. Dios dice, yo honro a los que me honran, para que lo honremos, hermanos. Qué importante la palabra. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios y pecamos contra el temor reverente de Dios, hermano, temor de honrarlo, de respetarlo. ¿Por qué? Por allá lo dice Samuel, hermano, por las maravillas que hace diariamente en nuestras vidas. Si nosotros como hijos de Dios pecamos contra el temor reverente de Dios, hermano, no nos queda otra que temblar, hermano. Temer y temblar. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Hay gente que no la han matado por ahí porque lo desafían a pelear y le da miedo y no va. Ese miedo lo salva. O de matar al otro y irse para la cárcel. Ah, no, el temor es bueno. El temor es bueno. Temor a traicionar es bueno. Temor a mentir es bueno. Temor a robar es bueno, es sano. Dios lo quiere para nuestra vida. Por eso hay que pedirle, hermano. Es parte del temor reverente a Dios, hermano. El temor y el temblor y el miedo son sentimientos legítimos, hermano. Mire que Adán lo expresó. Cuando un hijo de Dios viola la ley de Dios, peca contra Dios y peca contra su temor reverente. Es legítimo, hermano, temer y temblar. Mire lo que dice Proverbios 14:16. Mire, dice el sabio. Y que dice también Proverbios 1:7 y Proverbios 10, en fin, 11. Que dice el sabio. ¿Qué es el sabio? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, el sabio teme y se aparta del pecado, hermano. Imagínense cuántos hogares hoy que están destruidos por el pecado. Y si ese hombre en un momento piensa y Dios le da esa sabiduría, dice, se aparta del pecado y vuelve a donde su esposo. Le pide perdón y comienzan una relación de bendición. El que viene robando y no lo han cogido, de un momento a otro piensa, uy, ya no más de pronto. Mire, evita la cárcel o que lo maten. El sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 16:6, la parte B. Ya la hemos leído, pero me es necesario estaros diciendo la misma palabra una y muchas veces, dice el apóstol Pablo. Con el temor de Dios, la parte B, Proverbios 16:6. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, claro que sí. Tanto con el temor reverente como con el miedo, hermano, que es parte. Porque, hermanos, el pecar, mire, usted se está congregando. Y mucha gente en este mundo nos congregamos. Y entonces resulta que usted está pecando voluntariamente y se congrega. Y vuelve a pecar. Y sigue pecando. Hermano, ¿qué es eso? Según estamos entendiendo del temor de Dios, es un irrespeto grandísimo contra el temor reverente de Dios. Porque Dios quiere que primero sea el temor reverente. Y el otro temor es una herramienta que Dios pone a nuestra disposición, hermano, es una hermosura. El temor y el temblor. Entonces, ¿qué le queda a una persona que se congrega, hermano, y sigue pecando, y sigue? Bueno, dice la Biblia, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Hermano, entonces, importante el temor de Dios, hermanos. Mire, esta enseñanza es de las enseñanzas más importantes para su vida y para mi vida, hermanos.
para nuestra vida. El temor de Dios es esencial para tener un concepto apropiado de Dios, hermano. A medida que usted va escudriñando la palabra, usted va conociendo ese Dios tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, hermano. Entonces, es esencial para tener un concepto apropiado de Dios, para vivir de una manera digna del Señor. Digna del Señor. O sea, que el Señor se merezca. Si usted es hijo de Dios, ¿cómo se merece Dios? El que lo provee, el que lo sana, el que lo guarda, el que lo salva, el que cada día provee para su vida, el que cada día intercede por cada una de sus necesidades, de sus hijos, de su vida. Hermano, ¿qué es digno del Señor y de su amor? Temor de Dios. Es esencial, hermano, para tener ese concepto adecuado de Dios y vivir de una manera digna del Señor. Muy importante, hermanos. ¿Será que el Señor se merece eso? Según nos enseña Moisés, porque él lo hermana, que el que ministra a Dios, quien ministra a Dios, quien le servimos al Señor, nos debe inspirar temor, hacer las cosas que no le agraden a Dios, estar siendo un tropiezo para la obra de Dios o para alguien. ¿Nos debe inspirar temor? Claro que sí, hermano. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Bueno, Dios tenía un reglamento, porque Dios nos deja su palabra. ¿Usted quiere ver cómo está su vida? Abra la Biblia, ahí le va a decir. Todo se lo dice al pie de la letra. Es el periódico de mañana. Ahí está. ¿Quiere saber? Ahí está en la Biblia. Por eso, ¿qué pasó con la religión tradicional? Que toda la vida usted y yo bañándonos, fornicando, haciendo, bailando, fumando, haciéndolo todo y congregándonos, y eso sí da. No falta esta. Y después, una vez al año, un pedazo de tiza aquí tremendo, bien feo. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Y la Biblia allá en una esquina, abierta en un Salmo 91, aguantando polvo, y usted y yo bañándonos todos los días. Y la palabra de Dios llena de polvo. ¿Será justo? Está hablando sentido común. ¿Será justo? Mire, hermanos, Nadab y Abiú no consideraron a Dios, no consideraron el show que Dios hizo tan terrible. Se les olvidó del juicio de Egipto, se les olvidó de todo. Y cuando fueron a ministrar a Dios de cualquier manera. ¿Y qué pasó, hermano? Es que, hermano, el ministrar a Dios, el servirle a Dios, el que usted predique a alguien en la calle, si usted está en fornicación, no lo haga. No lo haga. Que Dios no lo necesita a usted ni me necesita a mí. Él tiene poder sobrenatural para levantar otros. Él dice que aún le levantará piedras, hermanos, si los otros no quieren. Pero no pequemos contra el temor reverente de Dios, hermano. Este parcito entraron allá y se les dio lo mismo, cualquier cosa a Dios, inmediatamente Dios los quemó, los mató. Hermanos, y eran ministros de Dios. Entonces, qué importante, hermano, al menos acá a mí algo me queda, a pesar de que nosotros aquí tenemos dificultades. Mes a mes sobrevivimos, pero yo le pido al Señor, Señor, yo sé que hasta hoy hay un pueblo que ha recibido tu palabra como está escrita. Hay hermanitos que han recibido testimonio y fruto y tu palabra. Que si hoy o mañana tú permites cualquier cosa, ellos van a estar formaditos en tu temor y en tu palabra. Eso a mí me da vida cada día, me alegra. Y que sea lo que Dios quiera. Pero entonces, hermanos, el que ministra al Señor debe, hermano, el ministrar a Dios nos debe inspirar temor, claro que sí. Hasta el día de hoy, yo para compartir aquí, hermano, Dios sabe, que me da temor y miedo, hasta hoy. Y espero que el Señor siga manteniendo ese sentir en mi vida cada día. Porque el ministrar a Dios, el servirle a Dios, dice que le sirvamos con temor y reverencia. Entonces, esto es lo que nos enseña Moisés en este salmo, que Dios debe ser temido.
Mire el Salmo 33:8 lo que dice. Todavía nos falta mucho, pero bueno, gloria a Dios. Qué importante, hermano, venir a estudiar la palabra de Dios y no estar recibiendo los mismos cuentos. Usted no se la ha pasado, hermano, yo me la pasé muchos años, hermano, lleva uno a la iglesia, amén, 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 y no crecen ni 5, no crecen ni, o sea, como la cola de las vacas para abajo. Y lleva 30 años congregándose. No, es que uno se congregue para estudiar la palabra, no para que le estén diciendo amén a lo que uno está diciendo aquí. Estudiar, conocer a Dios. Y hay gente que prefiere estar con el mismo cuentico de siempre. Por eso no crecen, alabando a un pedazo de carne. Salmo 33:8. Mire lo que dice. Qué hermoso, hermano, entender la palabra. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Ahí incluye pastores y todo tipo de personas. Que temamos. ¿Ah? Que temamos delante de Él, todos los habitantes. ¿Quién? Todos, buenos y malos. Temer. Ese es el concepto de la Biblia. Salmo 86:11. Mire que esto es lo que le ruego yo al Señor por su vida y por la mía. Y usted es testigo que siempre le he pedido eso. Que nos lleve a amar su palabra, a amarlo a Él y a temerlo. Dice el Salmo 86:11, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué hermosura, hermano, nosotros temer el nombre del Señor, temerlo reverentemente, quererlo honrar. Entonces, qué importante, hermanos, que Moisés nos enseña el poder, la gloria, la majestad, la supremacía, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios nos enseña, pero también nos enseña nuestra fragilidad, hermanos. Lo frágiles que somos. Hoy, momento a otro, usted aquí, el pastor, nos quedamos de ver mañana. El otro día, ¿qué le pasó al pastor? Se murió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no. ¿O no? ¿O no? En cambio, Dios es eterno, su poder es eterno. Su gloria es eterna, su palabra es eterna y la palabra nos hace eternos. Es la palabra, no los cuentos ni la religión, la que nos hace eternos. La palabra, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra permanece. Y aquel que se vuelve uno con la palabra lo hace eterno. Ojo, no es la religión, es la palabra. Ahí mismo en el Salmo 90, verso 12. Entonces es muy importante, hermanos, conocer el temor de Dios, porque cuando usted conoce el temor de Dios, hermano, cuando lo conocemos, usted comienza a pensar, ay, yo que hice un programa para dentro de 2 años, que dentro de 2 años voy a ir donde mi tía a Estados Unidos, ¿no hay qué? Usted no sabe lo que puede pasar mañana. Mire, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cada día yo le digo al Señor, gracias Señor por este nuevo día que me diste, por prestarme mi viejita un día más, por prestarme mi esposa un día más, y le menciono cada uno de mis hijos, y le menciono la escuela bíblica, y le menciono la vida de los servidores, cada día sagradamente, los pongo delante de Dios en agradecimiento, porque yo no sé si mañana amanecemos. Enséñanos a contar nuestros días. Muy importante. Aunque queramos o no, hermano, porque cuántos, hermano, ya por ahí salió, usted ve muchas pomadas, y es que vea, la pomada de la eterna juventud, ahí mismo salen las mujeres a comprarla. Bueno, ¿cuál pomada? Si la entropía sigue funcionando, la entropía, usted sabe que la entropía todo lo lleva a la destrucción. Cuando uno con el pelito negro, cuando el otro día mira esta canita, y se la arranca y le salen 4. La entropía, hermanos, es la verdad. Entonces, aunque queramos o no, hermanos, nuestros días están contados. Así que no vaya que al cirujano, que a esto, hermano, que a aquella máquina, no. ¿Se acuerdan de nuestro hermano, de nuestro amigo y hermano Luchito? Vea, tremendo macancán, tremendo gigante, con fincas, con de todo, y un momento a otro nos llamó que le había dado un dolor de cabeza y fuimos, allá estaba entubado. ¿Qué fue lo que le dio? Aneurisma. Y cuando yo entré a verlo, él estaba
ahí respirando, pues estaba muerto. Ya yo lo vi muerto. Bueno, ¿de qué le sirvió el gimnasio y todo? Por eso dice, vamos al gimnasio, vaya tranquilo, gloria a Dios. Hermano, pero enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Hermano, ¿y cómo cuenta usted los días? Cuando tiene temor de Dios, cuando considera a Dios en su vida, cuando usted y yo consideramos de que si estamos respirando es por la misericordia de Dios. Que si usted vino hoy fue por la misericordia de Dios, que Dios lo trajo a enseñarle esta palabra. Por la misericordia de Dios, no por nosotros. Y qué terrible, hermanos, que con lo frágiles que somos, no vivamos cada día en un temor reverente a Dios, hermano. Que vivir cada día, hermano. Mire lo que dice el Salmo 39:4. Qué linda la palabra de Dios, hermano, cómo nos capacita para amar a Dios, para honrarlo. Dice el Salmo 39:4, hazme saber, Señor, mi fin. Mi fin. Porque muchos programan el año, el año 31, el 31 de diciembre ya, programan todo el año. Y en 1 de enero se mueren. O el 2 o el 3 o el 4 o en marzo. Ojo que todavía marzo no ha llegado. Hermano, hazme saber, Señor, mi fin. Ah, sí, porque la Biblia dice, no digas, dice por allá en Santiago, hermano, hermana, no digas, en tal fecha me voy para Estados Unidos a pasear con mis hijos. No digas eso, más bien di, en tal fecha me voy a pasear con mis hijos si tú quieres. ¿Sí ve qué hermoso? Hermano, qué hermoso la diferencia entre una religión sin Dios y una religión considerando el consejo de Dios, la palabra de Dios. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Lo mismo que dijo Moisés. Sepa yo cuán frágil soy. Ay, hermano, de eso sí, yo sé cuán frágil soy. Y usted debe saber también cuán frágil somos. Así nos sintamos muy, hermano. Entonces por eso dice el Señor que no atesoremos tesoros en la tierra, donde el hollín y el pecado corrompen, sino en el cielo, tesoros en el cielo. Bueno, tesoros como con la palabra, permitiendo el poder del tesoro más grande que existe en el universo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano. Por eso es tan importante que usted exija aquí o donde vaya, quiero palabra de Dios y no de ese pedazo de carne. Así de sencillo. Quiero palabra de Dios y no del pedazo de carne que esté predicando, sea quien sea. Seguro, nos tenemos que volver exquisitos. Usted va a ir a pagar por allá en un restaurante, hermano, a pagar 50,000 pesos por un plato y le sirven un pedacito de morcilla con un chicharrón todo blandito. ¿Y usted qué? ¿Se va a quedar callado? Hermano, cuánto más la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo más precioso que existe en el universo, es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Bendita sea su palabra, hermano. No es el mismo cuento, 50 años congregando en el mismo cuento porque amo mucho a mi pastor o porque tengo muchos amigos. Hermano, delante de Dios, la Biblia dice, dice la Biblia en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábate en esto si te quieres alabar, en entenderme y en conocerme, en mi palabra. La palabra, hermanos, bendito es el nombre del Señor. Entonces, debido a nuestra fragilidad, como nos dice aquí este salmista, ya no Moisés, otro salmo, este es el salmista David, hermano, enséñame a saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, hermano. Y si somos frágiles, ¿cómo no tener temor reverente a Dios, hermano? Temor reverente. Qué importante. Hay que temer a Dios. Mira lo que dice Lucas 12:5, si hay que temer a Dios o no. Mire lo que dice, porque es que muchos le tienen miedo a la vejez. Miedo a las canas. Una canita y ahí mismo voy por el frasco de pintura. Hermano, un barrito, una arruguita ahí mismo, ahí, Dios mío, como un espadrapo para estirarse. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, Lucas 12:5. Mire qué hermoso.
Pero os enseñaré, está hablando Cristo, está hablando el Dios eterno, os enseñaré a quién debes temer. Mire, lo dice 3 veces, temer 3 veces. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién tiene poder de quitar la vida? Dios, nadie más. Porque dice, no temáis al que te dispara, al que te puede matar ahí, no, porque solamente mató un cuerpo. La persona sigue viva delante de Dios. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ojo, y aquí nos dice, pero os enseñaré. Dios mismo nos está diciendo, nos está enseñando. Os enseñaré a quién debéis temer. Oh, no habla de temor reverente, habla de miedo, de espanto, de temblor. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed a Dios. No, muy importante, hermanos. Muy importante. La bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Ya se nos acabó el tiempo. Y esto está muy interesante. ¿Ya no? ¿Desayunaron bien para seguir hasta las 3, hermano, o no? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es digerir, hermano. Digerir la bendita y preciosa palabra. Todavía me faltaron como 9 cuadritos, pero no importa. 9 por 5, 35. Ok. Dios mío. 45. 9 por 5. Peor todavía, 45 cuadritos en 9 pantallas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Hermano y hermana y persona que nos invita, se gozaron con la palabra, ¿no? Qué importante que usted y yo nos gocemos, hermano, con la bendita palabra de Dios. Así sea dura, porque, hermano, a veces la palabra es dura, pero es Dios moviendo. Hijo, despierta. Dice que es por misericordia que Dios nos habla y nos enseña, hermano. Qué hermoso que Dios nos hable. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este precioso día de tu preciosa y bendita palabra. Señor, qué dichosos somos, bienaventurados aquellos que hoy nos trajiste, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar este mensaje que tú tenías en tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu pueblo y yo decimos que lo escuchamos con gozo y con alegría, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder, Señor, para implantar esta palabra en nuestro corazón, Señor. Señor, te pedimos de todo corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que seas poniendo ese temor, Señor, en nuestro corazón, temor reverente, pero cuando haya razón, Señor, para temerte y temblar, ese temor que nos haga temblar y volver a ti y buscar tu misericordia. Dios mío, te damos gracias. Hermano y hermana y persona que nos visita, quiero hacer una oración, por favor, con los ojos cerrados. Si usted es una persona que ya ha conocido del Señor, que se ha convertido al Señor, que no ha cambiado de religión, porque Dios no en ninguna parte de la Biblia nos llama a cambiar de religión, sino a conocer su palabra, su bendita palabra de Génesis, Apocalipsis. Sino abrir nuestro corazón a su palabra, como dice el nuevo pacto. En aquel día yo pondré mis palabras en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Así que, si tú has venido hoy y nunca has conocido, nunca le has entregado tu vida al Señor para comenzar una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva y eficaz, ahí con los ojos cerrados, si quieres, dile conmigo, ahí con los ojos cerrados, quieres, porque dice la palabra que el Señor riega la semilla. Parte de la semilla que Él regó cae en pedregales, otra cae en espinos, en pedregales, y sale el sol y la quema. Caen espinos y los espinos ahogan la palabra. Pero dice que hay otra que cae en tierra fértil. Si tu corazón hoy fue tierra fértil para la palabra de Dios, el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, en pos de Él. Si tú eres uno o una de esos, con los ojos cerrados, dile conmigo, Padre Celestial.